Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Francisco Domínguez Brito. Es aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido al programa. Muy buenos días a todos ustedes, de verdad, Luisín, Dani, de manera muy especial a un Serie 32. Geomar, Serie 32 es Tamboril, es mi municipio. Tamboril, mi madre, tamborileño. Realmente, María de Jesús Rojas López. pueblo de poetas, trabajadores, Mire, cuna de, las, yo no de la sé industria. de dónde es Geomar rinde. Él es de muchos sitios, porque hoy hablando ahora de que su hermana está donde En Bánica. Bánica, y su otra hermana en otro sitio. Geomar solo se compara con un amigo común que se llama César Motos, que él es de donde usted quiera, él es de Boiquillo, de Ocoa. él es de Ocoa, él es de Bonao. Sí. Geomar nada más se compara con él. Pero Geomar es de Tamboril, ese pueblo que ama la educación. Y hoy de verdad que ustedes cuando hablaban al inicio sobre el tema escolar, que siento que debería ser el tema fundamental en la República Dominicana, en toda la clase política. Yo en estos días he sentido, no digo depresión, pero sí mucho lamento en la miseria del discurso. Cuando digo la miseria del discurso es que todavía estamos hablando de cómo el gobierno no pudo construir las 10.000 aulas que faltaban, o cómo el desayuno y el almuerzo escolar se deteriora, o incluso cómo ir a un retroceso con las jornadas extendidas, cuando tal vez la discusión debía ir un poco más allá, y hoy en este momento deberíamos estar discutiendo de la calidad del sistema educativo. Esta semana están iniciando todos nuestros muchachos en la escuela. Qué lindo sería si hoy la discusión es cómo nos llenamos de energía para que en las pruebas nacionales del año que viene tengamos un resultado 1000 veces superior al que tuvimos ahora. Cómo cuando llegue la prueba PISA o las pruebas internacionales sea de conocimiento público cuál es nuestro resultado actual, y nos digamos nuestra meta es que vamos a superar a 4 o 5 países y que vamos a ser el país que mayor desarrollo tenga en el tema educativo. Qué interesante sería que hoy estuviésemos hablando de cómo vamos a enseñar a nuestros muchachos a pensar, a razonar y no a memorizar, a valores, a coraje, a decirles que la vida, Dani, ustedes se levantan aquí todo el mundo muy temprano para echar hacia adelante, que la vida es un reto, es un desafío, no todo es un regalo. Si tú quieres triunfar, tú tienes que hacer y poner de tu parte, y eso hay que enseñárselo a nuestros muchachos desde el principio. ¿Qué pasa que no lo hacemos? Eso debería, ¿qué pasa? ¿Dónde está el fallo? ¿Qué pasa en nosotros como clase política, como familia, como sociedad? ¿Por qué el tema educativo se va quedando al margen y cuando se habla se limita a discusiones serias? No digo que no, importantísimas, no digo que no, que van muy ligadas a cuestiones materiales, básicas, que deberían ya ser superadas. Nosotros todavía, aún dentro del sector privado, no solo hablo de la educación pública, hay serias limitaciones en la calidad educativa, y a veces incluso sientes que predominan una serie de puntos que son más de forma que de fondo. Llámese material gastable, libros muy caros, dificultad para la clase media de que sus muchachos puedan satisfacer las demandas económicas que implican los colegios privados. Entonces, fíjate que de nuevo nuestras discusiones van muy al margen de lo esencial, que es el niño, la niña. Hoy también cuántos familias me están viendo que sus hijos empiezan la universidad. Nadie habla de eso. En esta semana están iniciando las universidades, y cuántos jóvenes de 17, de 18 años están iniciando. ¿Dónde están esas expectativas, esas esperanzas? Porque aquí nadie está hablando de que tal vez hay 10.000, 20.000 padres que están en este momento enviando a sus muchachos a estudiar educación, haciendo sacrificio, dedicando todo su esfuerzo para que su hijo o su hija vaya al sector educativo. Sin embargo, probablemente no habrá cupos, probablemente es una estafa lo que estamos viviendo, probablemente ese niño, ese adolescente no está siendo orientado en la carrera que va a tomar porque no hay cupo, no hay una planificación. ¿Cuántos estudiando administración de empresas, mercadeo y una serie de carreras que tal vez no son las que en este momento conviene a la República Dominicana y al mundo? Son carreras que van siendo desfasadas. Me escuchaba en un periódico que hay 20.000 médicos sin empleo en este momento. Verdaderamente, qué
queremos de la carrera de medicina. Entonces no hay una planificación en el sector universitario, no hay una orientación a nuestros jóvenes, no hay una relación entre el sistema productivo y la formación. Y el capital humano, que es tal vez lo más importante en toda nación para que haya el desarrollo, no es la fuente principal de las prioridades en las políticas públicas de la República Dominicana. Yo, presidente de la República, te diría, tal vez es algo que no se ve en principio, pero la prioridad tendría que ser el capital humano. Pero el que lo escuche, perdón doctor, el que lo escuche y lo conoce y sabe que usted fue ministro de Trabajo, ministro de Ambiente, que fue procurador, que perteneció a un partido que gobernó 16 años consecutivos, más 4, los primeros del 96 al 2000, el Partido de la Liberación Dominicana, diría... ¿Pero y qué ustedes hicieron? No, mucho. El PLD tiene mucho que exhibir en el pasado y sobre todo tiene un compromiso de mucho que presentar para el futuro. Cuando hoy estoy hablando de la necesidad de fortalecer el capital humano, yo estoy hablando del presente y del futuro. Cuando hablo del empleo y, por ejemplo, la posibilidad de que ahora que se está discutiendo el Código de Trabajo, tal vez la discusión más importante sería que el Ministerio de Trabajo se convierta en el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. Tal vez lo fundamental es que el Infotep no sea solamente una entidad que recibe fondos del sector privado con las cotizaciones que se realizan, sino también que el sector público comience a inyectar una cantidad considerable, que hay una relación en el Ministerio Nuevo de Empleo y Seguridad Social, sobre todo en la bolsa de empleo, en los mecanismos de conexión entre la empresa y el empleado, donde la formación sea un elemento básico y donde el Infotep trabaje para formar a nuestros jóvenes en aquellas áreas donde se requiere desarrollo. Yo he criticado mucho al gobierno en el sentido de que la inversión pública va destinada básicamente a gastos corrientes. La nómina pública ha crecido de 250.000 a casi 580.000 millones todos los años. Las pensiones de 26.000 a casi 54.000. El déficit eléctrico va por los 2.000 millones de dólares. Eso implica 120.000 millones. Cuando tú ves en una relación 2019-2025, estás hablando de casi 400.000 millones de pesos. En algunos casos válidos, la economía crece, en otro dinero que se bota. ¿Qué diferente sería si yo invirtiera parte de ese dinero en algo que me genere retorno? Mire, este señor hablaba de una feria que me precedió en materia inmobiliaria. Qué lindo sería si nosotros desarrolláramos una política real de promoción de la construcción, tanto en el sector turístico, inmobiliario para vivienda o en sentido general de obras de infraestructuras. ¿Por qué nosotros, cuando te hablo del Ministerio de Empleo y la posibilidad de concentrarnos en el capital humano y hacer una mezcla de ambos, nosotros no destinamos 10.000, 15.000, 20.000 millones a naves de zonas francas, a facilitar el desarrollo inmobiliario en materia de naves industriales? ¿Por qué ese tema aquí se desconoce? ¿Por qué hablamos solamente tal vez de turismo, de proyectos en Santo Domingo, de una torre para viviendas? ¿Por qué nosotros no establecer una política clara y precisa de financiamiento, aún de tasa cero, para aquellos desarrolladores de naves industriales, de zona franca, con parte del presupuesto que nosotros diluimos en otras cosas? ¿Y por qué no asociar ese desarrollo inmobiliario a la formación del capital humano, de las personas que viven cerca de donde se va a desarrollar esos proyectos inmobiliarios de naves industriales, para que sean aquellos que van a laborar en aquellas empresas y que sea tecnología y que sea de valor agregado? Eso es lo que queremos. Entonces el PLD es pasado de gloria, pero el PLD tiene que ofrecer futuro de esperanza, y eso es lo que yo quiero aquí. Para que eso sea posible en la manera en que usted lo visualiza y quiere que se ejecute, tendría el PLD que ser el gobierno, tendría usted que ser el candidato electo y ganar la presidencia de la República. Muy probablemente eso sería condición sine qua non. Ahora le pregunto yo, ¿cómo llegar ahí? El PLD está teniendo dificultades, se le está yendo la gente. ¿Qué es lo que pasa? Pero el domingo pasado me tocó a mí ser de youtuber, si se dice. Nosotros juramentamos una gran cantidad de jóvenes en la provincia de Espaillat. Y me encantó ver también que los dos discursos principales fueron de un joven, el presidente municipal, muy joven en Moca, Hamler Pérez, y Osbeldi
también que es otra estrella. ¿Y qué te quiero yo decir con esto? También es un partido lleno de energía, con grandes... Pero hay figuras jóvenes, emblemáticas en la vida del partido que se están yendo. y duele en el alma porque algunos son mis hermanos, mis hermanas, y duele en el alma, pero también te digo, hay mucha gente trabajando, cada domingo hay actividades masivas, cargadas de entusiasmo, cada lunes hay una propuesta coordinada por los diferentes estamentos, haciendo propuestas, no solamente críticas. Cada día se está trabajando en la validación de todas las estructuras. Hay un proyecto cargado de dinamismo de cara a fortalecer el PLD. El PLD en su momento fue el partido de mayor gloria de la República Dominicana. En un momento determinado se produjeron eventos que ocasionaron esa pérdida, pero hoy sucederán eventos que nuevamente nos encauzarán a ser nuevamente el partido de mayor Lucy le va a preguntar algo, Dominicana. pero antes de eso, yo tengo el deber de brindarle una taza de café. Y yo la obligación de tomarla. Así es. Bueno, aprovecho entonces para el tablero de decisiones del PLD. Viene ahora con algunas... Café Santo Domingo. Café del bueno. Tú me dejas hacer siempre una historia de Café país. Santo Domingo. Pero enhorabuena. Una vez voy a Café Santo Domingo, donde el señor Pérez y yo nos será feliz, y me encuentro con doña Noris. Y digo esta historia porque creo que es educativa, porque nunca lo olvido. Y ella me decía, mira, Francisco, no es que los hijos deben tenerle miedo a los padres, pero tiene que haber temor. Y yo me quedo viéndola, observándola. Y temor significa ese sentimiento de hacer las cosas bien hechas, de que te dé vergüenza si tú lo haces mal, de que tú ves en los padres a alguien a quien tú le debes un tal respeto, que ese respeto no es solo ofenderlo o no ofenderlo de palabras, sino que ese respeto va muy ligado a lo que vas a hacer en la vida. Y el temor en ese sentido tan profundo vale mucho. Por eso, cada vez que veo Café Santo Domingo, yo pienso en eso. Y dentro de mí me digo, y a veces se lo digo a mis hijos, que siempre haya ese temor a los amigos que uno quiere, de que no vean que uno se equivoca, a sus padres, que no sientan que yo me equivoqué. Y uno decírselo a sus hijos también para consigo mismo. Tengan ese temor a Dios, tengan ese temor a los demás. Yo creía que iba a decir lo de un compañero suyo, aspirante también, Francisco Francisco Javier, igual que usted, porque sus tres nombres son Francisco Javier Tadeo, yo me los sé los tres. Le falta el Tadeo. Entonces él dice cuando viene aquí, yo me sentía un poco hombre, ahora yo me siento un hombre completo con el café. Mire, a propósito del tema, relacionado con lo que usted acaba de decir, Ojeomar, hay aspirantes veteranos en el PLD. Y hay un presidente y un secretario general que están ahí, que tienen una posición y un comité político que se ha reactivado. ¿Cómo va a resolver el PLD sus candidaturas frente al hecho de que su verdadero opositor es la Fuerza del Pueblo, porque los dos están por liderar la oposición? El que lidera la oposición es el que llega al gobierno. Tú has dicho algo muy interesante, porque precisamente ayer teníamos una discusión con un amigo de Geomar. Yo le decía, hay fenómenos interesantes que han ocurrido en América Latina que tal vez hoy no lo creemos. Pero en Bolivia, el partido de gobierno, no que pasó al tercer lugar, pasó casi al quinto lugar. La crisis económica, el desgaste que experimentó. Y yo le decía, mira, hoy tal vez lo que estoy diciendo pudiera parecer no tan creíble, pero el deterioro del gobierno va muy rápido. La gente va sintiendo un cansancio. Tú no sientes rumbo, no hay planificación, sientes que vamos como un barco a la deriva. Y no dudes que aquí se pueda presentar un fenómeno, que quienes vamos a competir sea la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Esa persona se reía y decía, pero con dinero eso no es posible, es un partido de gobierno. Y yo le decía, yo comprendo las dudas que puedan generarse, pero yo también observo lo que está sucediendo en la gente
en lo que está pensando, la irritación colectiva que nosotros estamos viviendo. Y si tú analizas el comportamiento de la sociedad dominicana en los últimos procesos, hubo una abstención de un 50%. Eso significa que no hay una fidelidad ni una pasión muy grande. Muy bien, pero Cada día no es la fidelidad a los partidos usted ha políticos. abonado Y yo el no camino- dudo de que tal vez sí, No, la no. confrontación será con la fuerza del pueblo. Pero tal vez. perdóname, usted va a un lado el camino a mi pregunta. La fuerza del pueblo tiene resuelto su problema. ¿Usted sabe cuál es su candidato? ¿verdad? Un Fernández. Realmente no lo sé. ¿Usted no lo sabe? Un Fernández. No lo sé. Pues mire, es apellido Tú me lo Fernández. dices. Ah, sí. Lo que no se sabe es el Padre nombre. o hijo. Ah, bueno. pues, Ahí no hay más. Pero en el PLD no es así. Pero el PLD va a celebrar un proceso democrático ¿Cómo es que lo va a hacer? Hay 5 interesante. candidatos fuertes. Ojalá que aparezcan 8 y que todos vayamos a los Pero medios. ¿cómo, a cuándo hablar. y dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Hubo una discusión que ustedes conocen perfectamente. Hubo unas propuestas interesantes que tal vez hubiesen sido las convenientes de tener una candidatura en un tiempo relativamente breve, tal que el candidato pudiera desarrollarse. Ocurrieron factores externos Generado que definieron. internamente. Porque fueron ustedes en el Probablemente. PLD los que llevaron el recurso al Tribunal Superior Electoral. Así es, y que definieron entonces una política. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente ahora? Probablemente en octubre del año 2027 comparecerán a nivel nacional en un proceso que parecerán elecciones nacionales los 3 partidos políticos para elegir no solamente los candidatos presidenciales de esos partidos el mismo día, en las mismas escuelas, en las mismas filas, cada uno con interés o decisión diferente al del otro, para elegir los candidatos a senadores y a diputados, a las alcaldías, a las regidurías, directores y vocales. Fíjate que Quizás el probablemente proceso sea más en complicado octubre que las elecciones será mismas. un proceso bastante complejo. Habrá que definir cuáles serán los padrones que van a Para ahí usar se cada definen las partido elecciones. y ahí habrá una definición. República Dominicana va a conocer en octubre del 2027 un fenómeno electoral que se vio medianamente parecido hace algunos El años, primer domingo pero de octubre. jamás parecido, creo que el último domingo de octubre, y jamás parecido Pero a lo que eso vamos. es del 27. falta- Del 27. Y te voy a dar otro dato que lo he señalado a lo interno de mi partido. La sentencia que se hace referencia implica una camisa de fuerza para los 3 partidos en un aspecto que hemos dejado de lado y que generó muchísimas discusiones. El tema de las reservas para las alianzas, el tema para las reservas de los partidos políticos. Eso implica que con mucho tiempo los partidos políticos tendrán que ir definiendo sus reglas de juego. Con mucho tiempo los partidos políticos, y es algo de lo que abogo en el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que ir promocionando, motivando, incentivando a todos los que quieran aspirar en las congresionales y municipales para que desde ahora vayamos definiendo en cuáles lugares por razones estratégicas habrá reservas, alianzas o no, y en cuáles lugares habrá competencia libre, para que donde haya competencia libre, que es el 80% de todas las demarcaciones por ley, las cosas fluyan, haya ánimo, haya dinamismo, realmente se dinamice toda la Pero estructura. ¿cómo no pasar Ante tu la pregunta, línea? esa es la realidad que hay, que se nos impone a cada uno de nosotros, con las cuales tenemos que convivir, y más que nosotros lamentarnos a horas, llorar o armar un drama o que nos cojan pena, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirlo en una oportunidad de desarrollo, de crecimiento para nuestro partido, como lo estamos haciendo. Yo confío en el PLD, yo confío que nosotros vamos nuevamente a ocupar el corazón de los dominicanos. Y yo estoy aquí como candidato o precandidato a la presidencia de la República para plantear el país Francisco, que soñamos, que queremos y que mire, podemos. Resulta que de los que están corriendo hoy día, que aspiran a ser candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, candidato a la presidencia, de los que corren, usted es el único que enfrentó hace poco al presidente del partido, buscando usted ser presidente del partido. No pudo ser, finalmente ganó el presidente Medina,
Y yo le pregunto si usted no cree como que eso le dificulta el proceso, usted haber enfrentado a este hombre, que es el dueño del partido. Que a mí me dicen que tú te metes mucho lío, porque así fue con Leonel. Imputaste al exministro Víctor Díaz, al exministro Félix Bautista. De la confianza de tú Leonel. te metes en todos los líos del mundo. Y yo le digo a la gente, cuando tú crees en algo, cuando tú estás convencido de lo correcto, métete en lío. Decía el Papa Francisco, la vida requiere de más líos. Vamos a liarnos todos, vamos a hacer que uno defienda en lo que uno cree. Al final las cosas son como deben ser, no es nada personal, simplemente trata de hacer lo correcto, hazlo con respeto, siempre con respeto a los demás. Y yo sí te puedo decir, todo lo que he hecho, yo sé que he enfrentado situaciones, he enfrentado personas con mucha fuerza, con mucho liderazgo, con mucho poder, con mucho carisma. Sin embargo, también lo he hecho dentro del marco del respeto. Como un político, y eso para mí vale. ¿Cómo un político logra, después de estar en el poder, salir a la oposición y que no le toquen la puerta para que explique ante la justicia? ¿Cómo eso se logra? Haciendo lo correcto, siendo a veces ridículamente honesto, como yo me he llamado en algunos casos, y hacer de eso un valor, pero algo que he aprendido, no hacer de esto un complejo de grandeza moral, ni ser dedo acusador, ni juzgar tanto a los demás. A veces también las cosas son más complejas de lo que se ven a simple vista. Y cada día me voy convenciendo de que tampoco yo vengo aquí a decir que uno es el mejor y el otro que no sirve. No, yo creo que todos tenemos valores, también tenemos defectos. Y en ese transitar de la vida vamos caminando. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo se va a organizar el proceso ya a lo interno? Digo, ¿cómo será la regla, el procedimiento? Porque cuando se decidió que no se cogiera el candidato o no se señalara el candidato de manera adelantada, ya ahí se rompió un previo acuerdo que se había establecido. Ahora digo yo, ¿cuál es el protocolo o cómo y cuándo se va a establecer ese protocolo para la campaña interna de ustedes, los que aspiran a ser candidatos? Ahora es muy importante y estamos pidiendo a las comisiones que se organice todo un proceso de visita a las provincias, que sea todo organizado, que sea dentro del marco de generar debates internos, qué bonito sería que podamos ir los 4 o los 5 aspirantes juntos a cada provincia y cada uno que tenga 15 minutos y que haya debates sobre qué esperamos nosotros, cuál es el futuro del país y que se dinamice de esa manera, sino que lo hagamos de manera individual, que podamos hacerlo televisiva, que lo podamos hacer de manera radial, que podamos ir a programas o a periódicos con posiciones de ese tipo. Eso sería lo ideal y yo estoy abogando por ello. Lo segundo, ya el proceso de elección estaría a cargo de la Junta Central Electoral. Sería un proceso definido de acuerdo con la ley 3318. Pero sería de acuerdo ahora con los reglamentos, sería en octubre del 27. O sea, el proceso que todo de el mundo elección tiene que tener claro que tiene que trabajar su candidatura, porque hay compañeros suyos que entienden que debe ser ahora, como tal lo señaló Dani. O sea, Ya se decidió. ya está decidido, o sea, no hay vuelta floja. Todos entendíamos que lo ideal hubiese sido un Pero proceso ya anterior, octubre- pero a raíz de la sentencia el comité político decidió que aunque Octubre del criticaba esa 27. sentencia tenía que acatarla. Esa es la realidad. Francisco Señores, Domínguez gracias de verdad, Gracias por bendiciones. acompañarnos. Bendiciones. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.